protagonista lógicamente es Ezequiel. Quisiera decir que para mí como investigador en particular sobre el área de migraciones, me causa bastante envidia que exista algo como el Centro Día y que el Centro Día funcione en el ámbito de la Universidad Nacional de San Martín. Ya quisiera yo que tener algo semejante en relación con las migraciones y exilios españoles en este país. Bien, bueno, como habrán visto en el flyer de la convocatoria, la charla que hoy nos reúne y que lleva por título Jakob Christian Heuser, 1826-1909, promotor suizo de migración, se centra en la figura de un, para mí, absolutamente desconocido geólogo y agrimensor suizo-alemán, hasta que Ezequiel trajo su tema de tesis. Y debo decir que después de haber acompañado la investigación de Ezequiel, me encontré con un personaje muy interesante, al cual vale la pena conocer, y hoy Ezequiel nos va a dar unas pinceladas muy básicas, pero ya que estamos, y a modo de aviso parroquial, el viernes que viene Ezequiel va a, de alguna manera, presentar su trabajo de licenciatura en la Universidad de San Martín, de modo que aquellos que estén en el área de Buenos Aires y tengan tiempo y ganas de acercarse, bueno, yo los convido a que también se presenten el viernes y escuchemos, si se puede, un poco más sobre este personaje que además es un explorador científico, de haber recorrido la Argentina, realizando diferentes pesquisas científicas y trabajos rurales, dedicó buena parte de su esfuerzo a fomentar la inmigración suiza o de inmigración más bien de habla alemana en general en el país. Y en particular, una serie de artículos de la década de 1880 dirigidos a potenciales migrantes de Suecia y Alemania abordaron los ítems de los beneficios que la inmigración al país y particularmente a las zonas europeas podían tener, pero también los desafíos a los cuales los inmigrantes debían enfrentarse, con lo cual, digamos, es mucho más que un panfleto que, digamos, a favor de la inmigración, sino que se convierte en un verdadero documento de carácter científico que nos permite aproximarnos a la mirada de un contemporáneo, pero también a lo que él pensaba respecto de sus compatriotas hipotéticamente migrantes, a los que ya habían emigrado a Argentina, pero también a la sociedad argentina en su conjunto, de modo que se transforma en un documento realmente muy valioso. Y por suerte, la Universidad Nacional de San Martín encontró en Ezequiel Andrés un estudiante suficientemente preparado, suficientemente aventajado y con iniciativa como para abordar el tratamiento de esta fuente. Ezequiel es tesista de la licenciatura en Historia en la Universidad de San Martín y, como dije hace un momento, está a 2 pasos de recibirse. O sea, el viernes que viene lo vamos a ver como uno de los primeros 4 graduados de esta casa de altos estudios. También él cursó, y yo creo que buena parte de sus lecturas y de su mirada sobre el personaje sobre el que hoy va a hablar, tiene que ver con el hecho de que haya cursado también 2 años de la licenciatura en Sociología en la universidad. Sumo más méritos. Gozó de una beca del Programa Internacional de Movilidad Estudiantil de la Universidad. ¿Y qué hizo con ella? Bueno, estuvo un semestre en la Universidad de Colonia, cosa que no todos pueden decir. Digo, todos sabemos que hablar alemán no es lo más corriente en la Argentina, de modo que es un mérito más que haya podido abordar fuentes en este idioma. Se desempeña laboralmente en el Centro Día, en particular en el área del archivo, pero también es docente de nivel medio. Y fíjense qué interesante, cosa que a mí me parece hiper valioso porque mi previa experiencia demuestra los beneficios de haber hecho lo que hizo Ezequiel. O sea, en mi caso, por no haberlo hecho, justamente. Ezequiel, antes de recibirse, ya presentó trabajos en reuniones científicas. O sea, presentó, por ejemplo, trabajos en las jornadas interescuelas celebradas el año pasado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, no, o fue este año. Este año. Este año, sí. En una mesa muy específica, la mesa de los germanoparlantes en la Argentina, 2 siglos de interacciones sociales, políticas y culturales, coordinadas por 2 expertos en la materia como son Germán Friedman y Sandra Carreras. Pero también ha participado en proyectos de investigación, como las ciudadanías en la Argentina, formas de integración y exclusión en la construcción de una comunidad política, 1776-2016, dirigida por otro profesor de la casa, por Ezequiel Amowski. De modo tal que es un estudiante que
a días de graduarse ha demostrado ser realmente brillante como estudiante, y yo estoy convencido de que de acá a 4 días más va a comenzar una muy buena carrera ya como colega, ya como historiador, y como un gran representante de la casa que lo vio formarse. Así que para mí es un gustazo poder presentarte, Ezequiel, es un honor, y es además un honor para la universidad a la que vos representás. Bueno, muchísimas gracias, Rui, por estas palabras tan lindas y por la presentación. Agrego algo a tu presentación que se olvidó mencionar, que Rui Farías es doctor en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y bueno, fue mi tutor de este trabajo final de egreso o tesina que voy a presentar este viernes en la Universidad Nacional de San Martín, y en el cual se basa la presentación que voy a hacer ahora. Ahí comparto pantalla, díganme si se ve bien. Ahí está. Algunos si me pueden confirmar si se ve bien. Sí, está bien, está bien. Genial. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá, por asistir. Y bueno, como les contaba, este tema se basa en la tesina, es un poco más específico, acotado, y lo titulé para hoy Jakob Christian Heuser, 1826 a 1909, promotor suizo de la inmigración. Bueno, un poco la estructura de lo que va a ser la charla: al principio una introducción general, luego algunos datos biográficos sobre este personaje, para centrarme luego en los artículos sobre migración que analicé, que son los primeros dos que él escribe en la década de 1880, donde me interesa, como ya anticipaba Rui, esto de los beneficios y los desafíos sobre la decisión de emigrar que él presenta a sus lectores, y también las representaciones sobre su propio grupo migratorio de germanohablantes, en sentido más amplio, no solamente suizos, bueno, el país del cual él venía, y también respecto a la población nativa de Argentina, centrándose en los gauchos y los indígenas. Luego algunas consideraciones finales y, bueno, una lista de algunas referencias bibliográficas en las que indagué. Una aclaración breve es que las traducciones del alemán al castellano que aparezcan son propias, obviamente con mucho asesoramiento también de Regula Roland, y bueno, me responsabilizo por las mismas, excepto que se especifique otra fuente. Bueno, para empezar, los artículos de Jakob Christian Heuser podemos ubicarlos dentro de la literatura de promoción de la inmigración de habla alemana en Argentina anterior a la Primera Guerra Mundial. Y también lo podemos situar como uno de los pioneros, uno de los primeros que escribió sobre colonización argentina en alemán, si bien no fue el primero de todos, y hubo algunos otros precursores que quería mencionar. Ambos también de su mismo origen. Por un lado, Charles o Karl Beck Bernard, del cual ya nos ha hablado mucho Adriana Crola en algunas de las charlas del archivo, y bueno, el cual vino a la Argentina en 1857. Él nació en Países Bajos, pero era nacionalizado suizo, y fundó una empresa de colonización junto con Achille Herzog, que se llamaba Beck, Herzog y Compañía, y se instaló primero en Basilea, en Suiza, pero luego él migró y en 1857 la estableció también en Argentina. Y según Heuser, se trata de la primera empresa europea de colonización operando en este país, de modo que él lo menciona en sus artículos. Y bueno, acá están algunos de los manuales o de Ratter, como se conocía, como los tratados sobre emigración y consejos prácticos para inmigrantes que venían, donde también habla de las colonias agrícolas y bueno,
orientaciones prácticas para la vida de los inmigrantes una vez establecidos aquí. Algunos en habla francesa, algunos escritos en francés y otros escritos en alemán. Y bueno, otro de los precursores célebres es Johann Alemann, que en 1873 emigró a Argentina por invitación de Sarmiento y fue el fundador de varios periódicos, uno de los cuales es actualmente el único que se publica en alemán en Argentina, que sigue en pie, que es el Argentinisches Tageblatt. Y él, en 1877, publicó un libro, Bilder aus der Argentinischen Republik, o Cuadros de la República Argentina, donde también menciona las colonias agrícolas, las ciudades, y cómo las virtudes que tenían la inmigración de habla alemana para él podían traer beneficios al país e incluso compensar algunas deficiencias que para él tenía la población nativa. Bien, entonces sobre estas bases ya... algo que quería mencionar es que Heuser también lo menciona a Alemán y lo ubica como el principal agente de colonización suizo-alemana en Buenos Aires, y el responsable de las buenas relaciones entre los inmigrantes y los agentes. Bueno, ahora yendo a Jakob Christian Heuser, el personaje que nos convoca hoy, un poco de su biografía. Él nació el 28 de marzo de 1826 en Hirzel, en el cantón de Zurich, dentro de la Confederación Suiza, hijo de Jakob Heuser, médico rural, y de Margareta Schweitzer, una escritora conocida como La Escondida, o como un seudónimo. Y entre sus hermanos se cuentan Theodor Diethelm, que era médico y era el mayor. Y bueno, esto es un dato de color, que Johanna Spyri, la escritora de los famosos relatos de Heidi, la niña de los Alpes, era también una de sus hermanas, de Jakob Heuser. Bueno, entre los estudios que realizó Jakob Christian se puede mencionar al principio la física y la matemática en la Universidad de Zúrich, y luego la geología en la Universidad Friedrich Wilhelm de Berlín, la actual Humboldt, con química como ciencia auxiliar. Allí se doctoró en 1851 y recibió una habilitación en 1853 para dar clases de cristalografía, mineralogía y otras, como profesor asociado en la dicha Universidad de Zúrich. En este cargo permanece hasta 1857, año en que renuncia por verse desilusionado al no dársele una oportunidad de ser profesor en la Escuela Politécnica de Zúrich, creada recientemente. Y bueno, luego en este mismo momento realiza otras actividades, hace viajes de investigación por Suiza, donde reúne distintos minerales para sus colecciones, y publica sobre esto en revistas como los Poggendorfs Annalen y algunas de la Sociedad de Ciencias Naturales de Zúrich. En 1857 empieza su aventura sudamericana, podríamos decir, cuando es enviado por varios cantones suizos a Brasil para inspeccionar la situación de los arrendatarios suizos de allí, específicamente dentro de las plantaciones de café de Sao Paulo, gobernada en ese momento por Vergueiro. Allí lo acompaña George Claratz, un amigo y también colega, que había sido alumno anteriormente de él. Y bueno, aquí habían venido, o habían ido a Brasil, más bien dicho, con los reclamos que se habían elevado al gobierno de Zúrich por parte de los arrendatarios de las condiciones que estaban viviendo ahí. En 1859, Heuser y Claratz se trasladan a Buenos Aires con la perspectiva de la cría de ganado y la producción de lana que se estaba viendo allí. Y aquí realiza Heuser exploraciones como geólogo, minerólogo, que era su profesión principal, pero también como agrimensor en distintos terrenos dentro de la región pampeana y también dentro de la región patagónica, tierras en las que también
tenían propiedad en algunas con clarats, por ejemplo en Carmen de Patagones, en Río Negro, y en Bahía Blanca, de la cual habla mucho, donde se establecieron desde 1864, donde tenían un establecimiento desde 1864. Heuser vivía en Buenos Aires, pero realizaba varios viajes a distintos territorios del país. Bien, aquí hay imágenes de estos dos personajes. Eran contemporáneos, pero bueno, las imágenes conseguían de distintas épocas de sus vidas, como puede verse. Y algunos testimonios sobre Heuser es notable porque son muy breves, pero hay diversos. En general se refieren más a Clarats que a Heuser, pero podemos mencionar algunos, como, bueno, de Beck Bernard, que ya fue mencionado, que en uno de sus manuales dice esta cita, que tomo de una traducción inédita de Rodolfo Frank y Regula Roland, que me autorizaron a reproducirla, y dice así: cerca de la ciudad Carmen de Patagones, 2 terratenientes están ocupados desde 1864 en establecer en sus tierras a colonos extranjeros que se dediquen tanto a la agricultura como también desarrollen en mayor medida la crianza de ovejas. Cierro cita. Si bien no los menciona explícitamente, la coincidencia de año, región y también actividades hace pensar que se trata de ellos dos. Por otro lado, Adolf Schuster, un suizo-alemán también, que emigró más tarde, en 1913, publica en un libro que Heuser lo menciona como un pionero en la investigación de la región sur de la provincia de Buenos Aires, que coincide también con esto que venimos viendo de su accionar en Bahía Blanca y Carmen de Patagones. Por otro lado, ya desde la bibliografía más secundaria e investigaciones que se hicieron posteriormente, Carl Swinden en 1931 lo menciona entre los intentos teóricos de explorar las posibilidades de colonización del Valle del Río Negro. De hecho, uno de los artículos de Heuser sobre la migración es sobre el Valle del Río Negro y sobre el río Limay y las posibilidades de colonización que tenían esas tierras. Luego Juan Jovinger, en 1957, los menciona a ambos dentro de nombres que a fines del siglo, se refiere al XIX, y comienzos del actual, ocuparon un honroso lugar en la valorización científica de la Argentina. Bueno, la obra panorámica de Wilhelm Lütke y otros sobre la emigración, sobre los alemanes en Argentina, también menciona el aspecto curioso del cultivo de vid que desarrollaron estos personajes en Bahía Blanca, cerca de, bueno, en las cercanías de Bahía Blanca, en el Valle de Naposta. Y luego finalmente Roberto Ferrari, que recientemente publicó sobre La Plata Monad Shrift, una revista donde trataba muchos temas científicos y los menciona, y menciona sus recorridos por Patagonia en la década de 1860 y su establecimiento en Bahía Blanca. En 1871, Heuser se casa con Anna Smith, una argentina hija de ingleses, y en 1882 y 1886 realizan juntos visitas a Europa, pero todo este tiempo él siguió viviendo en Argentina, realizaba algunas visitas a Europa y entre esos países iba a Suiza, pero finalmente el 12 de abril de 1909 muere en Buenos Aires, donde estaba viviendo toda esta segunda parte de su vida. Bueno, y lo que me interesaba principalmente era analizar un poco sobre sus artículos de migración que publica en forma conjunta en 1885, con el título 3 artículos sobre la migración europea a las provincias argentinas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y de los cuales me voy a centrar en los primeros 2, por tratarse de estos de la región pampeana, que es la región en la que tenía más interés desarrollar. El tercero tiene que ver con el Valle del Río Negro y la Patagonia en general, y algo que se puede ver en estos artículos, que fueron escritos en la primera década
en los primeros 5 años de la década de 1880, es que se espera que los lectores sean hablantes de alemán, porque están escritos todos en alemán, que fueran relativamente cultos, porque hace muchas alusiones Heuser a términos científicos, explicaciones científicas, e incluso a veces descripciones de suelos, y son extensos también, vale decir, y de Europa, ¿no? Que quisieran que fueran potenciales emigrantes a Argentina. Especialmente de Suiza, pero también tiene menciones a Alemania, por eso esto de los germanoparlantes, ¿no? Como apelar a este grupo, unido por la lengua, entre otras cosas. Bien, el motivo expreso por el cual escribe esto es ofrecerles pequeños consejos a potenciales inmigrantes faltos de medios y de esperanza, esto según sus propias palabras. Bueno, el espacio de estos primeros 2 artículos en los que me voy a centrar es la región pampeana, como les decía, y la época, el periodo es vísperas de la tercera oleada de migración, siguiendo la cronología que hace Fernando Devoto, es decir, entre 1883 y 1890. Justo los 2 artículos de los que les voy a hablar son de 1882 y 1883. Y que finalmente son publicados junto con el tercero en 1885, pero ya habían sido escritos en este momento. Y si bien se desconoce o al menos hasta donde yo pude ver, la circulación que tuvieron estos artículos, se puede inferir algo de su impacto en los testimonios que dan algunos de los autores que mencionaba antes, como Jobinger o Schuster, de cómo estas exploraciones científicas que él hizo y las posibilidades de colonizar ciertas tierras, especialmente del Valle de Río Negro y Limay, tuvieron un impacto luego en familias que fueron, concretamente en 1888, por ejemplo, comienzan a arribar familias de Suiza, de Alemania, a Fortín Roca. Y luego también un testimonio que da Heuser mismo en un suplemento que publica a posteriori de estos artículos en un diario. Bueno, menciona a un joven suizo que él se encontró en el partido de Azul, en la cercanía de la estación Cacharí, el cual había emigrado, según su testimonio, al verse convencido por Heuser de las posibilidades que tenía el país. Y específicamente se abocó a la cría de ovejas, lo cual, como vamos a ver ahora, Heuser aconsejaba mucho. Bueno, el primero de estos artículos se llama Algunas advertencias de la emigración a la región pampeana, a la llanura pampeana de la República Argentina, y fue escrito en 1882 desde Suiza, en esta primera visita que había hecho allá. Allí él distingue entre la emigración en masas, que son grupos, no debe confundirse con el término que se usa en la historiografía de emigración masiva, ¿no? Sino más bien de grupos que vienen juntos a asentarse o fundar una colonia agrícola. Y por otro lado está la emigración individual, que se trataba de inmigrantes solos, especialmente en general jóvenes y varones solteros, que se instalaban en ciudades, pequeños pueblos o en el campo. Dentro de esta última emigración, él distingue 3 subgrupos, que son los comerciantes, los artesanos, y una categoría que él la define por lo que no incluye, en realidad, por no incluir a las otras 2, y al final ahí habla de todas las actividades referidas a la carrera de campo, especialmente la ganadería, pero también otras asociadas a ello. Y en el segundo artículo, que se titula Impresiones de un viaje a Santa Fe y Entre Ríos y comparación entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, con relación a las perspectivas que ambas provincias le ofrecen a la emigración. Este lo publica en 1883 en Buenos Aires, y
como su nombre lo indica, es una comparación entre estas provincias, principalmente entre Buenos Aires y Santa Fe, en cuanto a sus posibilidades de agricultura y ganadería. Entre Ríos la menciona, había viajado también allí, pero la excluye por razones de una inseguridad jurídica que especialmente nota allí. La inseguridad jurídica se refiere a no contar con las garantías de protección de la propiedad privada y propiedad personal, las cuales para él iban a desalentar la inversión, ¿no? Bueno, en primer lugar habla de Santa Fe, menciona que había colonias en el centro oeste y dentro de, en esta zona es donde surgieron las primeras colonias agrícolas del país y también de la provincia, colonias conocidas como Esperanza, San Carlos, y allí él encuentra que el suelo es menos fértil que en Buenos Aires, si bien era mucho más de lo que él esperaba, entonces nota que tiene un desarrollo principalmente de producción triguera, ¿no? Algo que menciona también es la baja diversificación productiva, especializados principalmente en el trigo, aunque también algo en el lino, y un endeudamiento inicial en el que muchos colonos se veían afectados desde el principio, por la posibilidad más fácil de acceder a créditos, acceder a algunas concesiones de tierra desde un principio. También señala que allí había mayor ganado bovino que ovino y mayor inseguridad jurídica que en Buenos Aires, de vuelta refiriéndonos a esto de las garantías para la propiedad privada y la seguridad personal, digamos. Y también menciona, curiosamente, que había mayor cantidad de compatriotas, o sea, también suizos o alemanes allí, lo cual para él redundaría en trabajos más garantizados y mejor remunerados, aunque obviamente podemos discutir esto. Luego sobre Entre Ríos, entonces, lo menciona brevemente, que recorrió algunas colonias desde el río Paraná hasta el río Uruguay, y allí se identifica un suelo más húmedo, más diverso, fértil y con elevaciones, pero poco desarrollo de la ganadería y la agricultura, y finalmente por esta cuestión de la mayor inseguridad jurídica la termina descartando la provincia de la comparación. Finalmente Buenos Aires, a la que presenta como una provincia con mayor fertilidad del suelo, aunque esto en el momento que lo escribe lo estaba comprobando con Claratz, le había mandado a hacer análisis del suelo, y identifica también una menor inseguridad jurídica, no digo mayor seguridad jurídica porque ahí él habla de que en realidad en todas las provincias que está hablando, en Buenos Aires, en Santa Fe, ocurría, pero en Buenos Aires, especialmente en cuanto a la protección personal, era más elevada. Y por último, una política crediticia de los bancos bastante liberal. Bueno, sobre estos artículos, algunos aspectos que me interesaba señalar es, por un lado, esto de que muestra los beneficios de la decisión de emigrar, con esto entonces alentando a las personas de Suiza o algunos también de Alemania a tomar la decisión porque él creía que iban a estar mejor que en sus países natales. Entonces, señala algunas razones para esto. En primer lugar, que había políticas públicas de migración, como el Hotel de Inmigrantes, la Oficina de Colocaciones, que seguramente habremos escuchado muchas veces,
y en comparación a lo que había visto él en Brasil previamente, a fines de la década de 1850, esto era más elevado en Argentina, más patente. Luego también se enfoca en promover la cría de ovejas, por ser un trabajo que podía ser muy rentable, podía darle al inmigrante que venía sin capital, un capital propio en relativamente pocos años, si es que lograba una participación en la ganancia del estanciero para el que trabajaba, ¿no? Si empezaba a... esto significa que la producción de lana y el aumento del rebaño, según en base a cuánto ocurría esto, él tenía una proporción, el criador de ovejas, de esta ganancia, y no un salario fijo. Y también que tenía pocos requisitos, porque más allá de un cuerpo sano y una buena vista que le permitiera ver bien y cuidar el rebaño, no requería de muchas otras cualidades para Heuser. Algo que señala también es que tenían muchas más posibilidades los que probaran esto en campos poco poblados, alejados de las grandes ciudades como Buenos Aires. Y bueno, que finalmente, después de algunos años, se podía llegar a cumplir el sueño de todo inmigrante, según el geólogo, que era adquirir bienes raíces, adquirir una tierra propia o propiedad privada. Pero además de estas ventajas que señala la Argentina, no se calla sobre los desafíos que tenía la decisión de emigrar, sobre las dificultades. Y aquí diferencia un poco según las dos categorías que habíamos visto de migración. Para la migración en masas, estas que se instalaban en grupos y fundaban o se instalaban en colonias agrícolas que ya estaban funcionando, destaca algunos desafíos. Por un lado, las trampas y la explotación que muchos agentes y empresas privadas de colonización podían tener hacia los inmigrantes, inexpertos, recién llegados y demás. Por otro lado, una eventual obtención de tierras de mala calidad, porque muchas veces estas tierras se daban en concesión por sorteo y podía tocarle a alguien una tierra mejor y a otro una peor. Un endeudamiento temprano también sobre el cual advierte por esta política liberal de créditos y unas perspectivas quizás demasiado exageradas sobre el futuro que iba a tener el inmigrante ahí. Una escasez de cosechas que se podía dar por plagas o por cuestiones meteorológicas. Una colisión, un enfrentamiento abierto con autoridades argentinas, especialmente a raíz del conflicto con gauchos, como vamos a ver en un momento, y otras cuestiones más locales, como la participación en guerras civiles y asuntos internos, en los que a veces se veía involucrado el inmigrante, y el peligro indígena, que si bien había disminuido, según Heuser, para la década de 1880, seguía siendo una cuestión que podía ser un desafío para los inmigrantes. Por otro lado, para los inmigrantes individuales, los que se establecían solos, señala las condiciones primitivas que tenían las estancias de los criadores de vacas, y esto es algo, bueno, curioso, que es que el problema que tenían los ovejeros, que estaban formados, estaban muy alfabetizados, por ejemplo, con mucha formación, con mucha educación formal, podían llegar a tener un problema en esta tarea por verse preparados para tareas más de mando, que, bueno, al verse en una tarea como la cría de ovejas, no tenían la paciencia suficiente, según Heuser, para enfrentarse con esto. Y esto es algo importante para la inmigración a la que promueve Heuser, porque la mayor cantidad
de inmigrantes de habla alemana, para este autor estaban alfabetizados, traían educación formal de sus tierras. Bueno, entonces se repite esto de no hacerse falsas ilusiones, que a pesar de todos los beneficios, ahora cito una parte de que habla Heuser, a pesar de todo eso, uno no puede, con las condiciones sociales y culturales actuales de Argentina, hacer con buena conciencia un llamamiento sin más, sin ninguna reserva, a la emigración suiza a venir y pastorear ovejas en Argentina. Cierro cita. Esto quizás para, bueno, cuidarse de esas ilusiones que a veces eran alimentadas por agentes de colonización o por otros terceros, y otras veces por los inmigrantes mismos, por perspectivas que tenían sobre el futuro que podrían llegar a ser demasiado optimistas para Heuser. Otras dificultades con las que se ven enfrentados los inmigrantes al llegar es la torpeza inicial que traen, esto lo dice así Heuser, y se refiere a la inexperiencia que tenían incluso en algunas tareas en las que nunca habían ejercido, como la cría de ovejas para muchos suizos. Y también una cuestión que ahora voy a desarrollar un poco más, que es la astucia y el odio hacia lo extranjero por parte de la población nativa y especialmente por parte de los gauchos. Y un sistema judicial al que Heuser caracteriza de defectuoso porque no podía garantizarles estas seguridades de propiedad, de persona a los inmigrantes. Y bueno, más allá de estas dificultades, sí lo que nota es una esperanza de progreso al comparar con otras colectividades que habían tenido éxito a sus ojos, como los daneses establecidos en Tandil, o al menos, si no era en la generación que había migrado, en la siguiente. Como esto se ve en varias comunidades de inmigrantes que apostaban a la siguiente generación, a que iba a poder tener un ascenso social, progresar en ese sentido económico. Bien, pasando entonces ahora al tema de las representaciones. En estos artículos, si bien no son los temas principales, a mí me interesaba ver cómo se entreven estas ideas que Heuser expresa y que transmite acerca de su propio grupo migratorio, para empezar, que son los germanohablantes, los de habla alemana, y por eso los llamé de vía, como nosotros, poniéndose del lado de el propio grupo al que adscribe el autor de estos artículos. Y aquí es interesante que incluye dentro de inmigrante a cualquiera, y abro cita, quien deja su patria vieja y se muda a un nuevo país de ultramar, sea con o sin capital. Es decir, aquí Heuser incluye a algunos, incluso inmigrantes que no se consideraban a sí mismos como inmigrantes, como los comerciantes. Es una idea amplia de inmigrantes con respecto a algunas ideas del momento, algunos usos sociales del momento. Y algo que destaca de esta población es esta inmigración, es su elevada formación educativa y su alfabetismo, en relación especialmente también con otras comunidades de inmigrantes o con la población nativa. Bueno, esto es algo que ya mencioné un poco antes, y destaca que esto es una desventaja muchas veces, porque por ejemplo, para la cría de ovejas puede llevar a una menor paciencia, el no estar acostumbrados a este tipo de tareas, sino a otras tareas más de mando, las llama él, una menor capacidad de adaptación a los cambios, mayor resistencia y una mayor distracción por las lecturas que tenían. Y bueno, él habla de que tenían necesidades espirituales que otros inmigrantes o los nativos
no tenían, entonces se distraían de las actividades esencialmente lucrativas. Pero también menciona que los más industriosos y ahorrativos tenían mayores posibilidades de progreso económico, si bien esto no estaba garantizado. Y bueno, por su énfasis en no hacerse ilusiones, en no endeudarse inicialmente, se puede inferir que tenía una representación también de muchos inmigrantes como fantasiosos o despilfarradores. Y por último, también destaca que muchos venían con la ilusión de ser recibidos como un elemento educador y civilizatorio, lo cual también coincide con algunas visiones de la élite argentina, de las élites argentinas de ese momento. Y aquí es interesante porque Heuser aclara para el caso de los puesteros ganaderos, por ejemplo, que se establecían en zonas de frontera con territorios indígenas, él los menciona como simples pastores, se los consideraba muchas veces pioneros, civilizados contra la barbarie, pero él reconoce que eran simples pastores. Pero a la vez en otros lugares da a entender que estos inmigrantes podían ser portadores de agricultura y civilización. En un momento él menciona que, bueno, los inmigrantes, un lector inmigrante se podría estar preguntando, dice, por qué las autoridades argentinas favorecen a los indígenas que les roban, dice en la cita, mientras perjudican a inmigrantes que desarrollan la agricultura, la civilización. Y esto lo menciona para aclarar que en realidad las autoridades no se ponían de ninguno de los dos lados, sino que simplemente hacían en cada situación lo que les favorecía. Pero bueno, es interesante que no hacen ninguna aclaración sobre esta idea de que son portadores de agricultura y civilización, de lo cual puede inferirse que efectivamente él los veía también así en cierto sentido. Y por otro lado tenemos las representaciones sobre la población nativa. Bueno, yo me pregunto aquí si lo veía como una amenaza bárbara, como se ve en algunas partes, pero también veo que es complejo. Bueno, en primer lugar distingue entre gauchos e indígenas, en ellos se centra para hablar de la población nativa, y comienza hablando, caracterizando a los gauchos como mestizos, descendientes de indígenas, y primeramente españoles y luego otros europeos que habían inmigrado al país, y destaca su orgullo que habían heredado de los españoles, según Heuser, y su creencia en que eran los dueños legítimos de la tierra argentina. Por otro lado, en cuanto a la relación con el dinero, aclara que era tan fácilmente ganado como gastado por esta población rural. Otra cuestión que muchos autores del periodo destacan es el caballo como símbolo de los gauchos y su apego a él. Y por otro lado también habla de varios trabajos rurales en los que eran muy destacados, muy aptos, especialmente los que tenían que ver con animales. Por eso muchas veces los inmigrantes, Heuser destaca que los necesitaban de alguna forma, los precisaban para algunas tareas. También menciona sobre la cría de ovejas, que es el trabajo la tarea agrícola a la que menos estaban dispuestos los gauchos. Había una frase que él menciona que circulaba entre ellos, que era todo menos cuidar ovejas, criar ovejas, pero incluso en esto él ve que su naturaleza más indolente y flemática, como en sus palabras, podría ser una ventaja en relación, por ejemplo, con lo que vimos antes de
la mayor impaciencia que tenían los suizos o su carácter más temperamental, digamos. Y bueno, otras cuestiones es su destacada generosidad y esta cuestión del analfabetismo, que no necesariamente se traducía en una situación de desventaja, sino todo lo contrario para Heuser, al destacar que en muchas actividades progresaban más rápidamente por esto de no distraerse, porque, bueno, para Heuser ellos no tenían o no cultivaban sus necesidades espirituales, entonces se enfocaban en las materiales. Sobre las relaciones que los gauchos establecían con los inmigrantes germanoparlantes, destaca el conflicto que había entre ambas poblaciones. Por un lado, desde el lado de los nativos, un odio de los gauchos habla de un odio empedernido contra todo elemento extranjero, y por el lado de los inmigrantes, una arrogancia, especialmente fundada en esta mayor educación formal que tenían. Y también una caracterización de los nativos como una amenaza de la cual los inmigrantes debían protegerse y alejarse. Incluso habla de que muchos inmigrantes individuales se habían regresado a sus países por causa de esto, y a la vez es un puente para la integración de los inmigrantes en la sociedad. Entonces, esta situación de los otros inmigrantes, los inmigrantes en masa, que estaban más aislados, lo trae como están más protegidos, pero a la vez más aislados, y esto les impide conocer las costumbres locales, conocer la lengua local. Esta interacción con los gauchos era necesaria para él, incluso para el progreso económico, porque sin conocer lo local no podían tener perspectivas de, por ejemplo, acceder a una tierra propia o eventualmente una estancia. Y bueno, me voy apurando porque queda poco igualmente. Y sobre los indígenas queda hablar. Bueno, en primer lugar los caracteriza como indios y sin distinguir entre distintos grupos étnicos que sabemos que había, y habla de estas categorías que venían de tiempos de Rosas, de indios enemigos e indios amigos. Él las retoma según el nivel de cooperación, digamos, o enfrentamiento que tenían con la población criolla e inmigrante. De los indios enemigos, bueno, destaca que el concepto de trabajo que tenían era la caza y el robo, pero de acá distingue las mujeres que se dedicaban para él a las tareas efectivamente más, bueno, que tengan que ver con distintos tipos de actividades, como las tareas agrícolas, las ganaderas y las de crianza. Por otro lado, los indios amigos, que eran aquellos con los cuales el gobierno nacional o los distintos gobiernos establecían en algunos momentos pactos con algunos caciques, por los cuales los indígenas se comprometían a proteger a estos pobladores de fronteras de los ataques de los indios enemigos o las incursiones de los indios enemigos a cambio de raciones. Pero muchas veces, según el testimonio de Heuser, estos indios amigos se aliaban con los indios enemigos, de los cuales se suponía que protegían a los pobladores, al igual que también ocurría con los gauchos. Bueno, algo también que se repite con respecto a los gauchos es que se consideran los verdaderos señores del país frente a los demás que los consideraban invasores, usurpadores, entre los cuales obviamente se incluían los inmigrantes. Las relaciones también eran conflictivas, se destacan con los inmigrantes. Había pactos, como ya dijimos, pero con los indios amigos, pero no siempre eran respetados, y esto generaba que continuara estos malones, estos robos de ganado. En la década de 1880 él señala que había un menor peligro en ese sentido para los colonos,
pero que persistían ataques sorpresa. Esto se debe a que recientemente se habían dado las campañas de exterminio contra pueblos indígenas bajo el mando de Roca, y también en la afirmación del Estado Nacional que se dio en ese momento. Y bueno, algo que se puede ver es que es un conflicto entendido más unilateralmente, porque en una incursión que señala Heuser de inmigrantes contra indígenas, la justifica como una autodefensa luego de otras incursiones de parte de los indígenas. Es decir, siempre que se habla de conflictos entre inmigrantes y indígenas, se está hablando muchas veces en general de parte de los indígenas hacia los inmigrantes, o iniciados por indígenas. Bien, entonces unas consideraciones finales para concluir. Bueno, se puede ver que la exposición detallada de los desafíos de emigrar que se ve en estos artículos muestra que el motivo de Heuser no era meramente atraer nuevos inmigrantes germanoparlantes, sino también darles advertencias y consejos contra falsas ilusiones. Es decir, no deja de alentar la decisión de emigrar, les aclara van a estar mejor que en sus países natales y también sus hijos en las siguientes generaciones, pero lo hacía sobre bases que podríamos considerar un poco más realistas o más matizadas, más equilibradas entre los desafíos y los beneficios. Sobre las relaciones que los inmigrantes tenían con los nativos, Heuser destaca la conflictividad. Por un lado, los gauchos como una amenaza por este odio que sentían hacia los inmigrantes y esta arrogancia que los inmigrantes tenían hacia ellos, pero a la vez como un puente, y se lamenta de que el escaso contacto que tenían los colonos con ellos llevaba a una baja integración en la sociedad. Los indígenas, por otro lado, como veíamos, ya no significaban el peligro que habían supuesto antes para Heuser, pero persistía en estas amenazas de los ataques sorpresa, y los pactos, incluso con los indios amigos, eran inestables. Y por último, las representaciones que ofrece Heuser acerca de su propio grupo y de los otros, de la población nativa, crea o contribuye a establecer una identidad y una alteridad, pero que es ambigua. Por un lado tenemos a los inmigrantes, a los que parecían en algunos momentos que comparte esta visión de las élites y de otros inmigrantes de ser educadores y civilizatorios, pero también esto les trae una desventaja. La mayor formación o educación formal les trae desventajas que ya comentamos, y también esta inexperiencia propia de los recién llegados. Y por otro lado, los nativos, en este doble juego entre la amenaza y a la vez el puente, entonces la necesidad de vincularse con ellos de parte de los inmigrantes, y a los cuales, bueno, caracteriza como principalmente analfabetos, pero que eran hábiles conocedores de su entorno social y natural, más allá de la educación formal, y que les permitían desempeñarse fácilmente en distintas tareas agrícolas especialmente. Bien, entonces acá algunas referencias bibliográficas primarias y secundarias que utilicé. Y bueno, les agradezco mucho. Perdón que me extendí un poco. Muy bien, Ezequiel. Y dejo de compartir. Una explicación clarísima. Bueno, según entiendo, la dinámica de las reuniones del centro día incluyen un tiempo para preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Y entiendo que son bastante participativos. Yo quisiera tomar el atrevimiento de empezar con las preguntas, aprovechando que soy el presentador. Y quería, simplemente para entender un poco mejor cómo a veces se pueden dar los temas de investigación, preguntarle a Ezequiel simplemente qué fue lo que lo llevó a elegir a Heuser y a esta fuente en particular a fin de desarrollar su investigación. La pregunta sería, ¿cuál fue la motivación
por la cual elegiste este autor y ese texto en particular. Y no sé cómo quieren hacer, si hay alguna otra pregunta y vamos anotando. Sí, levantan la mano, hay una manito abajo, se levanta la mano y vamos identificando. Muy bien. A ver, Régula quiere hacer una pregunta y también a Diana Vescavo. Sí, yo pero primero tiene que contestar Ezequiel sobre la pregunta de Rui. Bueno, hacemos así entonces, va contestando cada pregunta una por una. Por orden, claro. Ok, bien. Bueno, sí, a veces es difícil saber cómo uno va llegando a ciertos temas muy específicos. A mí yo sabía que me interesaba el tema de la inmigración europea de masas a fines del siglo XIX en Argentina, pero no tenía tan claro por ahí un caso específico de análisis. Pero el caso de los germanoparlantes me interesó por haber un grupo un poco menos estudiado que otros y también por esta posibilidad de desarrollar más la habilidad de leer fuentes en otro idioma, en alemán que estaba desarrollando. Y bueno, concretamente Jakob Christian Heuser, llegué por una recomendación de Régula, que bueno, fue algo muy interesante para mí porque más allá de sus tareas específicas como geólogo, como agrimensor, como científico, a mí me interesó su carácter de promotor de la inmigración, ¿no? Cómo presentaba el país y sus habitantes a otros connacionales de él. Y también esta idea de que no presentaba todo color de rosas, que mostraba un montón de cuestiones difíciles y también sus visiones, a veces prejuicios o imaginarios acerca de esos otros con los que se encontraba y acerca del rol que él y sus compatriotas venían a traer al nuevo país que los acogía. Perdón, Régula, ¿querrías hacer tu pregunta? Sí, yo quizás puedo completar un poquito lo que dijo Ezequiel ahora, porque esto de Heuser yo ya conocía desde hace mucho este tiempo, pero me lo volvió a recordar Rodolfo Frank, que me mandó ese PDF con el cual finalmente trabajamos. La cosa es que Heuser no es el más importante de los que han escrito sobre esto, ni tampoco es el primero. Y eso también me pareció bueno, porque me parecía que a partir de Heuser, Ezequiel iba a poder adquirir un conocimiento de un panorama. Y eso lo ha hecho, pero realmente muy bien. Es decir, fue una selección en cierto sentido didáctica la que me movió a proponerle este texto y no a uno de Alemán o uno de Beck-Bernard, que si no habrían sido seguramente mi selección, pero me parecía que más panorámico iba a poder trabajar y eso realmente lo ha hecho maravillosamente. Sí, bueno, pero yo lo que te quería preguntar, Ezequiel, es ahora el asunto de la inseguridad jurídica que la vas tratando en las varias provincias. ¿Eso es un tema de la discusión sobre inmigración en general o es algo privativo de Heuser? Porque yo no me acuerdo haber leído este punto con tanta detención como tú desarrollas que está en estos ensayos. Esta es la pregunta. Bien, respondo a esa entonces.
Sí, por favor. Bien. Tengo otra, pero para más adelante. Ok. Bueno, muchas gracias por decir los comentarios también con los que ampliaste esta cuestión de la elección de Heuser. Y sí, quizás hice demasiado énfasis recién en esto, pero es algo que en el artículo segundo aparece. Es decir, lo menciona como que ocurría en distintas provincias y pone algunos ejemplos con respecto a esto de las incursiones indígenas o el reclutamiento para la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay. Sí, una visión seguramente sesgada y desde el punto de vista de los colonos que se establecían y estaban buscando adquirir cada vez más, bueno, un ascenso social, una propiedad, y sí, menciona que Buenos Aires era de estas provincias la que menos problemas tenía con esto. Pero sí, lo menciona como una dificultad más, no como la central. Y en Pero por este ahí momento, quizás, igual Rui podría decir sí, algo sobre este punto. no, Rui, ¿vos tenés quizás algún indicios similares con los españoles que sentían o que experimentaban acá una mayor inseguridad que en España? No, no mucho, porque a veces España podía ser una sociedad bastante más caótica que la Argentina. Digo, piensen que el siglo XIX español fue un siglo terriblemente convulsionado, o sea, guerras civiles, 2 guerras carlistas, algunas guerras internacionales, en fin, un esfuerzo muy grande de recomposición de un Estado deshecho después de la Guerra de Independencia. Pero sí es cierto que hay un dato que no deja de ser importante, que es, en líneas generales, la bajísima tasa de nacionalización de los inmigrantes europeos en la Argentina. Es decir, muy pocos inmigrantes europeos sacaban carta de ciudadanía argentina. ¿Y por qué? En buena medida porque no querían perder la protección de sus consulados, precisamente ante la posibilidad de que hasta 1880 el ciclo de guerras civiles argentinas los forzara no sé, fueran reclutados a la fuerza para participar en uno u otro bando. Entonces, esa posibilidad efectivamente existía y era un tema que se encontraba presente. sí, podría agregar algo sobre lo que veían Heuser sobre esto, que con respecto a lo que decía como pocas garantías o inseguridad jurídica, con respecto a la propiedad, pocas garantías para la propiedad y las libertades personales, así lo denomina. Él mismo aclara que en esto no podía ser objetivo porque se basaba en testimonios de otros colonos que en algunos momentos estaban muy disconformes al punto de causar, bueno, unos años más tarde, revueltas, ¿no? Como la de Humboldt, de la década del 90. Y bueno, menciona algunos conflictos que se daban por validez de los títulos de propiedad o arbitrariedades, según él, de parte de las autoridades, incluso autoridades como los abogados, policías, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo judicial y lo administrativo. Así que eso es prácticamente privativo o casi como problema en Heuser. Qué curioso, sí. Sí. Bueno, eso lo podemos seguir mirando en otros autores luego, claro. Sí. Creo que estaba pendiente Adriana Vescovo. ¿Querés hacer tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, en principio felicitarlo, Ezequiel, realmente muy, muy interesante, muy claro.
Yo soy geógrafa, tengo dos preguntas, creo que son breves. Una sería si él sabe o investigó cómo Koiser hizo la difusión de esos artículos, si las hizo en su país, cómo, no sé. Y la otra es si él tenía algún tipo de vínculo con el gobierno argentino o ese incentivo a la inmigración era algo solamente, digamos, de su iniciativa personal. Bien, gracias por la pregunta. Sobre la difusión de los artículos, sí, estaba enfocado en lectores europeos, especialmente suizos, porque desde el comienzo empieza hablando sobre específicamente sus connacionales, aunque también al dedicarle el prólogo a von Gulich, que era un cónsul de Alemania, también se refieren en algunos momentos a alemanes, a hablantes de alemán, pero sí de Europa. Y los artículos salen inicialmente en un diario, en un periódico suizo, Der Landbote, o mensajero del país o de la tierra, se puede traducir como... De campaña. De campaña, sí, del campo. Y bueno, este era un diario de Winterthur, en la ciudad de Suiza. Sí, allí salen primero fragmentos y luego en 1885 los publica en forma de libro. Pero sí, con una editorial también suiza. Ajá, muy bien, gracias. Orelli Fusby. Y el vínculo con el gobierno argentino, por lo que yo vi, no lo destaca en ningún momento, no lo pude rastrear. Es una muy buena pregunta, porque otros colonizadores sí, o promotores de la inmigración sí lo tenían. Carl Beck Bernard, por ejemplo, fue con su empresa de colonización, estableció vínculos con Aarón Castellanos, el cual promovió mucho la fundación de las primeras colonias como empresario de colonización, y establecieron contratos para traer familias de Suiza, de Alemania, de Francia también, hacia aquí. Y bueno, también como parte vinculado a los proyectos de la provincia. Aquí por lo que veo es más por su cuenta. Aunque en Brasil, por ejemplo, había tenido este llamado de los cantones a ir allí, tenía ciertos vínculos con esferas políticas, digamos. Pero no lo puede rastrear para el caso argentino. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Francisco, si quiere hacer su comentario, su pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, me pareció excelente la exposición de Ezequiel. Sumamente interesante. Dos cosas me parecen muy interesantes. Primero, la objetividad de este señor Koiser. Realmente uno puede imaginarse que eso era lo que ocurría. O sea que para ser un profesor, yo diría que esto me parece muy interesante. Y da para mucho, realmente da para mucho. Naturalmente que uno tiene la inquietud, bueno, ¿cómo si la historia de este tipo de inmigración lleva muchos estudios y muchos trabajos? Y me parece interesante lo que mencionó Farías en el sentido de esta decisión de toda nacionalidad, postergar un poco esta decisión
en función de que podían perder la cobertura, así de los respectivos consulados diplomáticos del país. Esto me parece muy, muy bien observado y pienso que se debe a que él no era un agente de promover la inmigración, y entonces podía ser sumamente objetivo, me pareció, en su apreciación de lo que podía encontrar un inmigrante que viniera a la Argentina. La pregunta que tengo, y este señor que naturalmente también estuvo en Brasil, como mencionaste, en Brasil hizo también yo diría, una especie de estudio de lo que podía aguardar en Brasil a los que inmigraban a ese país desde Suiza o de Alemania. Gracias. Sí, sobre Brasil es una de sus, bueno, es su primera experiencia de contacto con colonos suizos en Sudamérica. Y allí justo arriba, un poco después de la revuelta de Ibicaba, que se había dado en la ciudad de Limeira, de parte de colonos suizos, por las condiciones o sea, colonos arrendatarios, por las condiciones que tenían en las colonias. Entonces llega también desde ese objetivo a inspeccionar qué estaba ocurriendo allí. Pero allí permanece 2 años, luego pasa a Argentina, así que no se ve mucho de esa experiencia en estos artículos en particular. Sería algo para seguir investigando, porque tiene también escritos de ese periodo. Antes por ahí de pasar a la siguiente, perdonen, porque me estaba acordando cuando me hacía la pregunta Régula sobre la seguridad jurídica. Bueno, también recordaba a Devoto, Fernando Devoto, que lo mencionaba. Estaba chequeando bien cómo lo decía, y atestigua que era una queja recurrente entre los inmigrantes. La falta de seguridad ante policías, ante jueces de paz, en la provincia de Santa Fe y durante la década de 1870. Lo destaca como algo en particular. Que bueno, es el periodo del que hace referencia Heuser, porque él escribe en los primeros años de la década del 80, pero en base a experiencias de las otras décadas anteriores, de las 2 décadas anteriores. Yo pienso que esto puede tener que ver con que los municipios primero eran regidos por los inmigrantes, pero después se impusieron jefes de municipio, es decir, jueces de paz argentinos, y ahí ¿cómo decir? Los inmigrantes se sentían arrinconados o no tan bien tratados. ¿Esto también lo trabaja Devoto? Lo trabaja, por ejemplo, Valentín Kramer, ¿no? Sobre esto de las institucionalidades que iban construyendo. Por ejemplo, me recordaba esto de los primeros colegios que fundaban los colonos como algo propio, y la propia administración que tenían de esas colonias al principio, cuando recién estaban... Ahí nos vamos a las ramas, me parece, porque sí, más bien pero, las dos cuestiones que están ahí principales son
si los hijos de los inmigrantes pueden ser reclutados o incluso los inmigrantes mismos por un lado, y por el otro, si se les quita la tierra a la cual en realidad tienen derecho. ¿No? Es decir, esos son los dos puntos sobre los que habría que quizás ¿cómo decir? Establecer las continuidades o las discusiones en general. Pero me parece que es muy específico para seguir el tema ahora. Te agradezco lo del voto, la verdad que voy a buscarlo ahí. Bien. Pedro, buenas noches, quiere hacer su comentario, su pregunta. Sí, buenas noches a los participantes. Quería preguntar a Ezequiel si este señor Jacob Heusel llegó a comprar también, digamos, alguna propiedad. Mencionaba que era agrimensor y otra profesión más, que no me acuerdo ahora, con la cual seguramente hacía sus ingresos, ¿no? Pero él también, digamos, ha comprado y participado de la posibilidad de comprar tierra, y en ese caso, ¿en dónde y a qué se dedicó? Si lo sabe. Sí, gracias por la pregunta. Junto con George Claratz, Heusel adquirió establecimientos, por ejemplo, en Bahía Blanca, se establecen en 1864, en Carmen de Patagones, muy enfocado en la región sur de la provincia de Buenos Aires y también luego en el norte de la Patagonia, en la provincia de Río Negro. Sí, tenía actividad vinculada a esto también y a la cría de ganado en esas tierras. Principalmente, bueno, ovejas, lo menciona al momento. Sí. Roberto. Sí, bueno, gracias, Ezequiel, por la excelente presentación. La pregunta era, bueno, un comentario era que quizás la experiencia que tuvo en Brasil lo hizo más sensible al tema jurídico, ¿no? Pero bueno, de la seguridad jurídica, porque obviamente ahí en Brasil era un problema de seguridad jurídica también, ¿no? No, pero la pregunta es ¿por qué hizo estos artículos? Es bastante trabajo publicar en los diarios, después publicar un libro. ¿Quién lo pagó eso? Digamos, aparte con todas las actividades que tenía, ¿no? Porque tenía un campo, era geólogo, era agrimensor, y aparte en los ratos libres hizo este trabajo. ¿Cómo es la historia? ¿O le pagó a alguien? ¿O lo autofinanció? ¿Sabes eso? Bien, sobre los motivos, él expresa que es, o sea, en los mismos artículos habla de ofrecer consejos y advertencias a potenciales inmigrantes desde Europa que quisieran venir a Argentina, bueno, enfocado en alemanes y suizos. Y ahora, en cuanto a las condiciones más materiales, es lo que más me costó encontrar. Digamos, cómo lo financió, a través de qué redes. Sé que, bueno, es esto que les comentaba antes, de que primero se publicaron en forma de fragmentos en el periódico de Alain Bote de Suiza, y luego por una editorial suiza, Aureli Fusli, como en forma de libro. Es decir, fue creciendo el proyecto, pero me falta indagar más sobre cómo es que llegó a poder concretarlo materialmente. Ok, gracias. Sí, pero parece que lo hizo más como intelectual, digamos, ¿no? Como un informe para sus compatriotas. Sí, claro, porque no son solamente panfletos o
digamos, enfocados muy en las cuestiones prácticas. Tiene muchos consejos prácticos, pero a la vez está lleno de descripciones geológicas, de suelo, que apuntaban a dar cuentas argumentativamente, o sea, argumentándolo con fundamento, que estas tierras eran posibles de colonizar. Eso era lo que él quería probar, especialmente con la Patagonia. Eso se ve más en el tercer artículo, sobre el Valle del Río Negro y el Valle del Río Limay como regiones que tenían potencial agrícola y ganadero. Eso es lo que buscaba probar científicamente también. Que después Entonces ahí se vinculan por ahí sus dos intereses, el científico y el promotor. Perdón. No, perdón, porque me acuerdo de esta presentación de, ¿cómo se llamaba este alemán? Un alemán también, ¿no? Que promovía el Valle del Río Negro. Se basó en lo que había hecho Heuser, más o menos. Mauricio también hizo su propio viaje. Sí, y es un poco posterior. Sí. Aparte, ahí está entre medio, entonces, esta colonización de roca que es tan desastrosa. Esa parte realmente necesita un estudio propio. ¿El Fortín Roca? ¿Cómo? Sí, el Fortín Roca. Sí, ahí estaba esa colonia que estaba tan mal trazada que las propiedades no tenían acceso a agua en gran parte. O las que tenían, es decir, era realmente un desastre lo que pasó en los meses que estuvieron ahí, una cantidad de colonos, y volvieron todos a Buenos Aires. Se quedaron creo que 2 o 3 que después estaban ahí asentados, pero no, esto fue en el año 86, así que muy pronto después. Sí, y sin embargo, algunos años más tarde, no recuerdo ahora la persona concreta que hacía esta referencia, que en 1913 se había sextuplicado el valor de esas tierras. Sin duda fue Schuster, sí, me parece que Schuster, sí. O Schuster o Jovinger, no me recuerdo. Sí, hasta escribió en 1913. Claro, 20 años más tarde esto se veía totalmente diferente, porque además ya iba el tren. Claro. Era otra cosa. No, a mí me fascinó también lo que dijiste de los indígenas. Me doy cuenta que yo no leí con tanta detención esos artículos de Heuser, porque no me di cuenta, o quizás no sabía en el momento de la lectura, de que, ¿cómo decir esto? La relación con los indígenas, que todavía lo que se venía gestando desde Rosas hasta la llamada conquista del desierto, que esto, bueno, todavía está ahí en Heuser después de la conquista. Es decir, para Heuser todavía es actualidad. Ahora, en efecto, en el norte, al cual se refieren sus dos artículos, era todavía verdad, ¿no? Porque recién en el curso de los años 80 se va empujando allá también a los indígenas a aquellos lugares que no son interesantes para los europeos. Pero es muy interesante que, ¿cómo decir? Que este corte entre norte y sur no se por lo menos no lo siento en tu representación de esto, y no lo recuerdo tampoco que jamás te hubiera mencionado en esos textos, pero estaba, es decir, Heuser estaba ahí, ¿no? Sí, eso lo menciono, no lo referí en esta charla, pero sí que él en algunos momentos da cuenta de esto, de que las campañas de exterminio habían tenido éxito, entre comillas, desde el punto de vista del Ejército Nacional en el centro y el sur del país. Entonces, y menciona que, sí, menciona que debería hacerse algo por los indígenas del Gran Chaco, del norte. Y habla de Santiago del Estero, del norte de Santa Fe, y que justamente las colonias del centro oeste de Santa Fe
se veían todavía expuestas a esas incursiones, y menciona que aunque había alguna distancia, los indígenas, bueno, los caracteriza como muy buenos cabalgando y podían llegar rápidamente, a diferencia de los inmigrantes que sí querían ir a las tolderías en venganza, digamos, tardaban mucho más. Eso lo menciona como una preocupación, pero no la tiene como, es decir, él habla de que sigue habiendo un peligro indígena del cual advierte, pero no como era antes. Eso lo destaca también. Francisco, tuviste razón con la fineza de Heuser y sus observaciones realistas. Es fantástico, sí. Gracias. No, por favor. Bien, voy a dar paso a las dos últimas preguntas, porque me dicen que esto suele cerrar entre las 19:30 y 19:45, así que le pido a Alejandro si se quiere presentar y formular su pregunta o comentario. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. En principio, bueno, como ya lo mencioné, fui invitado por Pedro Panteños, pero agradezco a todo el grupo por esta participación. Y bueno, mi pregunta es más que nada enfocada a la parte social, ¿no? Desde un lado la psicología y por el otro lado la sociología, que están muy vinculadas. Yo pregunto si Heuser en algún momento hizo alguna marcación, algún detalle o comentario respecto a los roles que tenía que ejercer, como dijiste, Ezequiel, vos, que muchas veces se encontraban con una dificultad, ¿no?, de resistencia, ya que algunas habilidades no tenían, ¿no?, y encima tenían que interrelacionarse con una cultura muy dispar y diferente a la cual ellos traían como inmigrantes. Entonces, ¿hubo alguna crisis de identidad por parte de los inmigrantes suizos con respecto a esta integración? ¿Heuser en algún momento hizo algún comentario, algo de alguna crisis? Buena pregunta, y por un lado pienso que seguramente sí la hubo, pero es difícil de verlo en este tipo de artículos. No lo vi como una crisis de identidad también en esos términos, pero sí seguramente esta cuestión de estar desvinculados de su tierra de origen y a la vez no lograrse integrar tan fácil en la nueva sociedad, que es algo que ve que ocurría más entre los inmigrantes de habla alemana que entre, menciona mucho en algunos fragmentos los italianos, que eran la mayoría en ese periodo ya, en la década del 80. Y que a diferencia de los italianos, los de habla alemana, esas son todas imágenes, representaciones, ¿no? Pero él los caracteriza como que tenían mayor resistencia, menor capacidad de adaptarse, y sí, esto lo menciono como una desventaja, digamos, que no ocurría con otros inmigrantes, según él. Claro, me imagino, aparte de la época o una situación, todos sabemos que para poder uno ejercer un rol necesitamos tener la asunción y por el otro lado la adjudicación. Si las otras partes no te adjudicaban el rol, imagino que se debe haber generado un conflicto bastante importante, de los cuales obviamente socialmente hizo un impacto eso, ¿no? Claro, esta diferencia entre creerse portadores de civilización y por el otro lado esta percepción de que la población nativa los odiaba, digamos. Exacto. Sí. También algo que menciona de los suizos es que tenían mayores pretensiones, como que eran más, esperaban más de su situación en el país. Entonces, por eso es que como que no se conformaban tan fácilmente con las tareas en las que estaban. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias. Bien, le tocaría hablar al señor cuyo nombre no sé porque no alcanzo a hablarlo bien, pero recuerdo que había mencionado que era de una familia de Danzig, ¿verdad? Ernesto.
Estás en la oscuridad, Ernesto, no sé si puedes prender una luz. Bueno, muchas gracias, Ezequiel y Rui, por esta hermosa y muy interesante presentación. Hoy, como editor de libros y revistas, me he enterado que el pastor Riffel copió el nombre de Berlandputte, de una publicación del siglo XX, de un pastor de Gualeguaychú muy conocido y muy comunicador, y ahora me enteré que en el siglo XIX ya existía esa publicación en Suiza. Es un simple comentario al margen de las cuestiones editoriales. Gracias, ahora yo me enteré que también era una publicación de Riffel. No tenía también ese dato. Sí, sí, los nombres se van repitiendo. Sí, sí. Bien, y como ya estamos sobre la hora, y aprovechando que la veo por ahí a la coordinadora de la carrera de Historia de la Universidad de San Martín, me gustaría, no sé, Inés, si tenés alguna pregunta para hacer, pero sí, en todo caso, que hagas un comentario, porque digo, estamos en un momento casi de celebración, ¿no? Apenas 4 días de que Ezequiel alcance su grado de licenciado en Historia, y bueno, vos lo acompañaste todo este tiempo. Me encantaría que dijeses algo para cerrar un poco la reunión. Gracias, Rui, gracias, Ezequiel. La verdad que felicitaciones, me encantó la presentación. Y sí, o sea, la verdad es que lo hemos visto trabajar súper bien desde que empezó la carrera, la verdad. Después estuvo en Alemania mejorando su idioma alemán. Y bueno, y la verdad que un análisis súper interesante de la fuente, ¿no? Me parece que eso es importante y que nosotros en la carrera le damos mucho énfasis a la investigación y vamos trabajando con fuentes, pero como de manera fragmentaria. Y Ezequiel logró un análisis súper minucioso e interesante, ¿no? Todo el tema que discutían con Régula sobre la inseguridad jurídica, me parece re interesante. También lo pensaba un poco en términos como a lo provincial, no sé si terminé como de entenderlo, pero esa diferencia entre cada una de las provincias, y bueno, como nosotros tenemos muy influenciado ya Roca, conquista del desierto, centralización del Estado Nacional. Y la verdad es que las pervivencias de las divisiones provinciales, etcétera, fueron importantes. Entonces me parece interesante también en ese sentido, como las diferencias que señala Ezequiel de Heutzer de cada una de las provincias. Y después también pensaba un poquito, a lo mejor como que, no estoy segura, pero pareciera un poco como un balance un poco de vida del mismo Heutzer, ¿no? Por las preguntas que hacían, si tenía algún vínculo con el Estado, a lo mejor es como que él, bueno, por su propia experiencia de vida dice, hagamos este trabajo, digamos, conozco el territorio, conozco las dificultades de los inmigrantes, etcétera. Entonces como que se podría pensar un poco a ver si ese trabajo es así como un poco un balance de vida o un balance de años de trabajo, ¿no? Y bueno, pero felicitarlo a Ezequiel y a Rui también, por supuesto, que ha sido su director, bueno, un tiempo largo, ya no sé, como 2 años me parece, así que felicitarlos a los dos y a todo el equipo. A Régula, es una alegría enorme que Ezequiel haya podido hacer su tesis en el marco del Centro Día, en el vínculo. Yo insistía, Inés, antes de que vos te sumaras a la reunión, de lo importante que es que Ezequiel, aún antes de terminar la carrera, ya empezó a trabajar con fuentes, ya empezó a investigar, se mezcló en reuniones científicas. Es un gran comienzo. Yo estoy seguro de que le aguarda un muy buen camino como historiador, como colega que va a ser dentro de apenas 4 días. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por las palabras de los dos, de todos. Y también para mí es un honor poder estar
presentándolo acá en el archivo, en el centro día, acá en sentido simbólico, porque estamos virtualmente, pero es como si estuviéramos en el centro día para mí. Y bueno, como también el vínculo con el archivo me hizo aprender un montón en este tiempo que coincidió con la elaboración de la tesina, mi trabajo como asistente de archivo también, que estoy desempeñando. Bueno, también es un honor poder estar presentándolo acá y bueno, a poco antes incluso de poder presentarlo como parte de conclusión de la licenciatura, digamos. Así que, bueno, también muchas gracias por todas las observaciones y preguntas, comentarios que nutren también todo esto y que ya vinieron nutriendo cuando yo tuve intercambios con varios de ustedes. Así que, bueno, muchas gracias también. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, creo que podemos dar por terminada la reunión, agradeciendo una vez más al Centro Día por este ciclo. La verdad me genera una tremenda envidia lo que hace el Centro Día. Espero algún día poder repetir este tipo de dinámicas con la Cátedra Galicia América. Muy bien. Pero gracias a todos por habernos acompañado y hasta la próxima reunión. Sí, la próxima reunión va a ser el 25 de septiembre. Va a hablar Roberto Bain sobre la persistencia no visible de la lengua y la cultura alemanas. Así que bueno, los esperamos el 25 de septiembre en este mismo canal. Bien, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Buenas Adiós. noches. Buenas noches. Hasta la próxima.